7:13 minutos. La defensora del pueblo, Felipe, hablando claro frente a lo que ha ocurrido con la revelación de Noticias Caracol, pidiendo que sean retiradas, que sean suspendidas temporalmente de sus cargos el general Huertas, y Wilmar Mejía de la DNI hablando de la espera de lo que plantea el presidente, y es una evaluación forense de los archivos para saber si hay o no razón en lo que afirman sobre la presunta vinculación de esas personas con las disidencias. No, queda uno muy inquieto después de oír a la defensora del pueblo, Ricardo, porque pues ella confirma de alguna manera lo que muchos estamos pensando, y es que detrás de esto hay algo más que simplemente que se infiltró un tipo y que no sé qué. No, yo creo que aquí hay algo más, y es muy preocupante lo que está diciendo la defensora, porque quiere decir no solo que el proceso de paz total fracasó, como lo sabe todo el país, sino que detrás de este proceso había protervas intenciones por parte del gobierno. Pues Felipe, es que la defensora, yo creo que la defensora se suma a la mayoría de voces, claro. Mara Consuelo. Todo el país, a excepción del presidente de la República, entienden la gravedad del asunto, la gravedad de esto. Pero adicionalmente, si no hay, y yo interpreto así lo que dice la defensora Iris Marín, si no hay una suspensión, si el presidente no aparta del cargo y por el contrario se empecina en defender a ultranza a estas personas, es como si de manera tácita él estuviera diciendo que él está de acuerdo con esa actitud. O que él sabía. Exactamente. Entonces, yo veo con buenos ojos el cambio de actitud del Consejo de Ministros de ayer. Sin embargo, me parece insuficiente, porque es que el tema de pedir una auditoría forense para poder generar una trazabilidad y saber si sí o no, esto es lo que en última genera es una dilación, es una espera, es una demora. Aquí hay que solicitar la investigación que quiera, por supuesto, porque a la gente hay que respetarle el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Pero mientras tanto está de por medio la seguridad nacional, Ricardo. Y la seguridad nacional en cabeza de los soldados que están en el campo y que sencillamente tienen que saber si el presidente está de acuerdo con que se manden las coordenadas de los ataques o de los bombardeos o de las operaciones militares a las disidencias. Es que esto es muy grave. ¿De qué lado está el presidente? Entonces, sencillamente hay que retirar a estas personas y en el camino se investiga. Yo creo que lo más difícil todavía es tiene dudas de qué lado está el presidente. No, pero él tiene que dar un mensaje, Felipe. El presidente es el defensor. ¿Por qué le piden peras al olmo, Ricardo? No, Felipe, pero yo sí creo que la solicitud que hace la defensora es completamente comprensible y lógica. Pero total. Que lo retire ya. Sería muy importante. Se investiga si los chats son verdaderos o falsos. Yo sigo insistiendo en lo que eso ocasiona en la tropa. Claro. O sea, ¿usted se imagina la inseguridad que eso genera? La desconfianza. La desconfianza. Si a usted le van a mandar a hacer una operación, ¿usted con qué certeza, con qué seguridad va? Si tiene la posibilidad, ojo, la posibilidad, la sospecha de que le hayan contado a los que usted va a atacar que usted los va a atacar. Imagínese usted la gravedad. ¿De qué lado está? Ese es un tema difícil, muy complejo. 7:17 minutos. Pero Ricardo, si los americanos, el gobierno americano se metió en el tema de dar una recompensa por el tema de los 13... Del helicóptero, de los 13 policías asesinados en Amalfi. Correcto, porque dice, no, es que el helicóptero pues era un préstamo del gobierno americano y tal. No. Eso no es por eso. Es que el gobierno americano tiene la información. Felipe. ¿Y cómo así que entonces nombran gestor de paz a uno de esos criminales? Es que eso es inexplicable, Felipe. Uno de los tipos que tumbó el helicóptero hace 5 días es nombrado negociador de paz de las disidencias. Por eso. A pesar, Héctor, de que habían ¿Qué explicación puede tener? ¿Alguien en esta mesa de compañeros sensatos, porque yo no lo soy a veces, me puede dar una explicación entendible, sensata, racional? Lo único que entendería uno es que el presidente no se detuvo a leer quiénes eran los negociadores, le pasaron una resolución y él la firmó. Es la única explicación que tendría, benévola explicación, intentando entender cómo es posible esto. Pero al final, Héctor, ¿qué quiere el presidente
con la auditoría forense? ¿Qué busca con esa auditoría forense que le pide a la ganar Fiscalía? dilatar el proceso. Héctor, claro, tiempo, sí, claro, totalmente Héctor. de acuerdo. Eso primero, él no es el que ordena él Eso no es la ordena ya Fiscalía. nada, porque está ahí una investigación criminal que le corresponde a la Fiscalía y él no ordena nada. Entre otras cosas porque ni siquiera tiene los archivos, o creemos que no los tiene. Los tiene es la Fiscalía. Y es allá, en el marco de esa investigación penal, donde se tienen que hacer las averiguaciones y las verificaciones de si esa información es verdadera o es falsa y cuál es su trazabilidad, etcétera, etcétera. Entonces lo de ayer fue en realidad un distractor para ganar tiempo, que claro, demuestra una actitud un poco distinta a la exclusivamente defensiva que había venido teniendo el presidente, como para decir, bueno, quizás sí pudo haber pasado algo, y ahí yo creo que hay que reconocerle al ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, que probablemente influyó en ese cambio de postura por parte del presidente de la República, pero es totalmente insuficiente, eso no sirve para nada, mejor dicho, para decirlo claramente, lo que hizo el presidente ayer, no sirve para nada. El presidente debería haber ordenado lo que sí puede ordenar, que son unas investigaciones internas. Es así, que yo no sé si se han activado Sí, o no se han el activado. Ejército y la DNI dijeron, e Indumil también. Y es en el marco de esas investigaciones internas donde se debe ordenar la suspensión de las personas en el ejercicio de sus cargos, porque esa es una facultad que tiene la autoridad disciplinaria y debería haberlo hecho, y eso lo puede hacer el presidente, no ordenar una cosa que él no puede ordenar, con lo cual simplemente quiere ganar tiempo. Pero eso es una cosa, Ricardo, yo creo que aquí evidentemente todos estamos de acuerdo, hay una cosa que es muy grave y pues bueno, no sabemos bien su dimensión porque cualquier cosa que digamos es conjetura, pero claro, uno puede hacer conjeturas que terminan en un resultado que realmente es trágico, pues porque uno puede crear que no son las famosas manzanas podridas, sino alguna postura más o menos institucional para favorecer organizaciones criminales que ojalá uno no pudiera llegar allá. Pero lo que sí quiero decir, Ricardo, pero lo que sí quiero decir, Ricardo, es que a mí ese tema desde el primer día de los famosos gestores de paz y de la manera como se han otorgado esos beneficios judiciales me ha parecido un hueco negro que no entiendo y lamento mucho que el Poder Judicial no haya tenido la capacidad de detener, porque logró detenerlo en algunos casos. Por ejemplo, cuando el presidente a través de esa figura trató de liberar a los exmiembros de la primera línea que estaban siendo condenados por la justicia y en fin, ahí la justicia logró detenerlo y negó esos beneficios. Pero aquí hay que decirlo con todas las letras, la Fiscalía General de la Nación ha sido, perdóneme la expresión, alcahueta con estas circunstancias que han permitido cosas tan absurdas como haber liberado al señor Calarcá cometiendo un delito en flagrancia, cuando es todo lo contrario. Si usted le concede un beneficio, es que está bien, no lo voy a perseguir ni lo voy a buscar por las cosas pero que no usted ya hizo, pero eso no es una inmunidad para delinquir, porque ¿cómo va a ser una inmunidad para delinquir? ¿De dónde sacan eso? Si usted delinque, tiene que ir preso. En este caso, Calarcá Córdoba quedó libre por una increíble decisión de la fiscal general Luz Adriana. Deja mucho que desear deja mucho que desear la labor que ha realizado la fiscal general en estos 18 pues meses. Es que, Felipe, ¿cuánto Mucho se demoró, Ricardo? Entonces ayer sale y dice que qué horror, que no sabía, que cómo así que la DIJÍN filtró la cosa y Y para cambiar la agenda, entonces nos echa el cuentazo de que le va a imputar cargos por corrupción al exministro Bonilla. Eso ya estaba ¿De qué anunciado. estamos hablando? Eso ya estaba anunciado. Finalmente hoy lo que va a pasar es que van a radicar la solicitud de imputación de cargos. Andrés, pero me surge una pregunta adicional a todo esto frente a lo que nos decía Héctor. ¿Y dónde está la Procuraduría? ¿La Procuraduría no podría ejercer aquí el poder preferente y eventualmente suspender a los funcionarios? No, yo creo que lo tiene que ejercer y creo que lo va a ejercer, Ricardo. La verdad es que yo creo que la Procuraduría, como muchos de nosotros, se está enterando apenas porque en sus manos no estaban los elementos probatorios para esto, que sí estaban en manos de la Fiscalía, que no ha hecho nada, pero sí fue muy rápida la fiscal Luz Adriana Camargo en
expedir el oficio que ordenaba la libertad de Calarcá cuando fue capturado por allá en esa carretera. ¿Cuánto se demoraron en liberar a Calarcá? ¿Cuánto se demoró la fiscal en expedir ese oficio diciendo que era gestor de paz y que lo tenían que liberar? Horas. Es decir, para eso sí mucha celeridad. Yo me sumo a la expresión de Felipe, que además me gusta mucho, que es un poco arcaica, que es intenciones protervas. Mire, Ricardo, si las revelaciones del informe de Noticias Caracol daban lugar a sospechas de que hay algo más, las reacciones posteriores del gobierno no hacen más que multiplicar esas sospechas, porque Pero, las Ricardo, reacciones van desde culpar a la CIA hasta decir que el presidente va a ordenar una auditoría, pero ante todo negarse a tomar las decisiones que podría tomar hoy mismo. En particular, desvincular a las personas que están involucradas en esto. Eso no significa violar la presunción de inocencia. Ricardo, es apenas una medida escuchó, administrativa. Sí, gracias, Andrea. Usted escuchó, ustedes, Sí. los de la mesa y los que nos acompañan en Mañanas Blue, la grabación que publicó ayer, las grabaciones que publicó ayer el diario El Tiempo. Claro. Donde se en escucha donde a Wilmer Mejía, alias Chulo, Sí, Wilmer que Mejía. es nada más ni nada menos que el director de inteligencia del DNI, habla con un coronel y dice: hermano, tratemos de sacar a Petro de este lío. ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos inventamos? Es cierto. ¿Y a ustedes les queda es alguna muy grave. duda de en manos de quién está todo esto? Es muy, muy grave. Wilmer Mejía ha dicho que él no es quien habla en el audio, que Ave él María no es el que Purísima. participa de esas conversaciones, pero le puedo decir, Felipe, que el ruido que hay sobre ese nombre en la DNI y en el Ministerio de Defensa y en el Ejército es muy Pero muy ayer el director grande. del Ricardo, no DNI podemos perder aquí de vista. se mostró sorprendido. Ay, Pero le voy a dar otro no dato. sabíamos. Me dicen No, que esto es grave. me dicen que quien manda en la DNI no es el doctor Lemus, sino ¿Es es quién, Wilmer alias Mejía. el Chulo? Wilmer Mejía es quien manda en la DNI. ¿Cómo le 724, parece? Luis Ricardo, Ernesto. pero no podemos perder de vista que estamos en elecciones, nada más y nada menos. En apenas un par de semanas se inscriben las candidaturas a Congreso, las candidaturas presidenciales. Entonces este escándalo, que solo tiene visos de crecer, pues le va a hacer un gran daño enorme, no solo a las listas del Pacto Histórico, sino también al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por una sencilla razón, porque todos los colombianos hemos visto cómo las buenas intenciones legítimas de cualquier gobernante, en este caso de Gustavo Petro, de buscar una salida negociada, pues en el caso de la paz total ha sido un caos total, ha sido un desorden total y en este momento una corrupción total. Entonces, una cosa es la defensa legítima que ha hecho Iván Cepeda de los procesos de paz, un hombre comprometido él personalmente con la búsqueda dialogada para la resolución de conflictos, acompañó el proceso de paz con las FARC, ha acompañado distintos procesos de paz, pero en estos momentos su silencio sobre semejante escándalo, que no se trata de la Silencio búsqueda atronador. negociada, sino se trata fundamentalmente de un acto de entrega del Estado, de entrega de la inteligencia del Estado y de infiltración al más alto nivel de la inteligencia del Ejército por parte de delincuentes, como el mismo senador Cepeda y el mismo entonces senador Gustavo Petro denunciaban de la parapolítica, denunciaban de la toma del Estado y del entonces DAS por parte de los paramilitares. Sí. Entonces es increíble que estos líderes que denunciaron en su momento estén hoy inmersos en este escándalo y su respuesta sea decir, en el caso del presidente Petro, que esto tiene que ver con la CIA, que esto es que nos tomaron los gringos. Yo quisiera creer que Lo mismo el que senador decía Iván Chávez, Cepeda, hombre. Felipe, Lo mismo que decía Chávez. Yo quisiera creer que el senador Iván Cepeda se quedó sin datos, porque ha hablado de todo, está reunido con la presidenta Sheinbaum en México, habla de la condena México, a Santiago anda, ¿no? Uribe, pero no dice una sola palabra sobre el escándalo que No la está va a cayendo decir, sobre no su la va a gobierno, decir. sobre el presidente. Por lo que está explicando lo apoya Luis a la Ernesto. presidencia. Es que esto no tiene explicación. Pero ¿Qué puede el decir, silencio- ¿qué puede el sil- decir el candidato pero Cepeda? Pero el silencio dice muchas cosas, Felipe. No, Que- pues es un silencio, ruidoso, atronador. es- María José Y Pizarro bien pide dice usted, prudencia, ¿no? debe ser que también se quedó sin datos, como durante 22 horas se quedó sin datos el presidente Claro, Petro, ¿no? mucha gente sin datos por estos días. 727, Aurelio. Sí, Ricardo. Claro, estamos celebrando el reversazo de Petro porque ya no son falsas las noticias que ha dado Noticias Caracol. Bueno, ya reversó que no eran falsas, pero el reversazo es a medias. O sea, aquí hay cosas que tiene que reversar de más. Por ejemplo, el general
tiene que salir de su cargo. Y el señor Mejía está pasado de irse. Como dice Felipe, alias el Chulo. La verdad es que este es un personaje que tiene realmente demasiado untada la mano en estas cosas. Y Ricardo, me acuerdo de un incidente que no ha salido otra vez a colación y que vale la pena recordar. ¿Usted se acuerda que el DNI tuvo al Mocho Olmedo escondido en un apartamento en Bogotá, incluso que fue la Corte Suprema de Justicia la que le dijo al DNI que hiciera el favor de devolverle y mandarlo a la picota? Bueno, ese es otro capítulo que está ahí. Es que aquí hay algo que no se ha explicado y es por qué la Dirección Nacional de Inteligencia está metida en los procesos de paz. ¿Por qué se reúne Jorge Lemus con el Clan del Golfo? ¿Por qué interceden ante los criminales que son capturados? ¿Por qué les prestan apartamentos? ¿Cuál es el juego? ¿Por qué un funcionario del DNI se reunió con Papá Pitufo? Explíqueme, bueno, esa es es que otra historia. donde usted meta la mano va a encontrar algo escandaloso, va a encontrar podredumbre. Eso es lo que tenemos, ¿no? Aurelio. Que el reversazo sea completo. Reversazo completo significa, 1, reconocer que las noticias Caracol no fueron falsas. 2, que los funcionarios salgan de su cargo y se defiendan por fuera de su cargo. Y 3, que deje el presidente a la Fiscalía para hacer lo más pronto posible la investigación de ratificación. Y aquí vale la pena recordarle a la señora fiscal, lo que pasó ayer con la fiscal no la exime de nada. Eso de decir que es que la fiscal de Medellín tenía por allá guardado y que no nos había contado, ¿qué culpa de la pero Medellín? Por favor, señora fiscal general Adriana Camargo, es el hecho más grave que ha sucedido en este gobierno. Correcto. Y la cogió fuera de base, gravísimo esto. No, pero además el presidente tiene que asignarle la importancia a esto. Es que está tratando el tema como si fuera un chisme de pasillo. Él no lo va a hacer. Está tratando el tema como si fuera algo menor. Pero la fiscal también, resulta el país tiene que darle la importancia a esto. Insisto, esto tiene la máxima gravedad en términos de la seguridad nacional, del ejército de Colombia, de los soldados, de los infantes de Marina. Y la fiscal también, porque además ayer salió en una actitud justificativa de no, llevamos con más de un año con una información de semejante valor ahí engavetada, porque la fiscal está muy ocupadita, pero a ver, un momentico, está bien, ese tipo de errores pueden ocurrir, pero la actitud de la fiscal ayer realmente a mí me desconcertó, Ricardo. Sí, me parecía que no era una persona diciendo sí, que pues aquí se cometió un error, pero ya te entendemos, lo que fuera, una disculpa al país, porque el error que cometió la fiscalía habiendo engavetado esa información es realmente muy, muy grave y puede haber tenido muy graves consecuencias. Mire, pero déjeme decir un par de cositas, Ricardo. Una es que sí, yo estoy con ustedes. No logro entender cómo la Dirección Nacional de Inteligencia se convirtió en el eslabón con los zampones. Para eso no está la inteligencia, no está para estar ofreciéndole cosas a los delincuentes, está para estar consiguiendo información de los delincuentes y probablemente allá le toca meterse en los bajos fondos y averiguar, pero no para estar sirviendo de intermediario entre el gobierno y organizaciones criminales. Y lo otro que yo no logro entender realmente, y me parece además estrambótico que nadie hubiera levantado la mano, es que un funcionario de la Dirección de Inteligencia, el director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, sea miembro del Consejo Superior Universitario de una universidad pública. ¿Usted se imagina a Jorge Noguera nombrado en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional? Por favor, eso era impensable, que eso que llamábamos en nuestra época un tira estuviera metido, nada menos que en el Consejo Superior de una universidad pública. Lo que pasa es que el tira, usando sus palabras, antes de ser tira, era integrante de la comunidad universitaria. El gobernador de Antioquia ha hecho denuncias muy graves porque dice que él estaría detrás de las milicias de encapuchados de la Universidad de Antioquia. Eterno. Entonces, ojo, porque es que el tira está camuflado como tira, pero lo que es otra cosa, según el gobernador de Antioquia, Paola. Además, la doble función del DNI y la UIAF que tiene el mismo director. Eso le iba a decir yo. ¿Qué tal? Es que yo lo vengo insistiendo en las últimas semanas. ¿Qué tal las denuncias de Daniel Coronel sobre las investigaciones de la UIAF? ¿Qué tal?
Claro, de la inclusión además del presidente en lista Clinton, es que es muy extraño, bizarro, que el director de esta belleza de DNI sea exactamente el director de la OIAF, que es la encargada de arrastrar las operaciones de lavado de activos y las operaciones para financiación del terrorismo. Digamos, en este momento que nos hacemos preguntas, ¿qué hace una misma persona con ese doble sombrero a cargo de la DNI? El doctor Lemus, claro, y a cargo de la DNI y a cargo de la OIAF. ¿Con base en qué? ¿Por qué? ¿Qué era lo que quería precisamente el presidente Gustavo Petro al nombrarlo ahí y ponerle ese doble cargo y ese doble sombrero? Ricardo, en los tiempos del gobierno de Álvaro Uribe, por un escándalo similar, se armó una gran controversia nacional que llevó al cierre del DAS, que llevó a procesos que produjeron la condena de exdirectores del DAS. La liquidación del DAS nació ahí, en la profunda... procesos contra directores de la UIAF que ustedes recuerdan, por ejemplo, Mario Aranguren. Es que esto es del mismo nivel, Luis Ernesto. Es exactamente del mismo nivel, y por eso, y sorprende que los mismos que denunciaban hoy estén en medio de exactamente el escándalo calcado. Solo que con una orilla política distinta y con grupos armados con afinidades distintas. Pero, Ricardo, esto no basta con que se retiren al general Huertas, con que se retire a los funcionarios de inteligencia. Esto implica y necesita de una suspensión inmediata de la mesa de negociación con Calarca. Es absolutamente incomprensible que en medio de semejante escándalo, que el país ve la serie de concesiones que le han hecho a estos tipos que no tienen ninguna voluntad de paz, que lo que estaban ellos mismos dicen en sus audios, que están esperando que se acabe la paz total para montar entonces su propia convivir con empresas de seguridad. Es decir, ellos no le están apostando en nada a la paz, lo que sí tienen es infiltrado al Estado, y que esa mesa continúe, como lo anunciaron hace un par de semanas, incluso con más gabelas y con más temas, es incomprensible. Y esperaría que no solo el presidente Gustavo Petro, también el alto consejero, sino el mismo candidato del petrismo, Iván Cepeda, se pronuncie sobre esto, porque es un hombre que cree en la paz, pues que defienda justamente la paz como es. Vienen las noticias, 7:34. Que permanecen esos funcionarios en sus cargos, Ricardo. Deportes. Compromete más al presidente. Recuerden al hombre del ejército sobre el que entregaron información, su hoja de vida, su lugar de ubicación. Es que María Consuelo da en el punto, sí, Ricardo, y es la desconfianza y el peligro, porque lo que está en riesgo es la vida de los integrantes del ejército que están en zonas operacionales y que están cumpliendo su deber haciendo operaciones contra la disidencia de las FARC. Sigue sonando el reloj para que el gobierno tome decisiones. Llega el Padre Linero, llegan los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.